Esta ensalada de aguacate y pepino es tan fácil y deliciosa que todos la amarán. ¿Qué más pues? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Qué Rico Recetas. Oiga, preste muchísima atención porque si usted cree que las ensaladas son aburridas es porque no ha visto esta maravilla que le voy a enseñar hoy. Inicio esta exquisita ensalada con un pepino europeo. Este ingrediente me gusta mucho porque es muy fresco y tiene esa cáscara delgada, aunque para esta ocasión se la voy a retirar toda. Lo lavo muy bien primero porque la higiene es lo primordial, ¿cierto? Después de pelarlo, lo corto en láminas delgadas y luego saco unos cubos bien parejos. El pepino es bendito para la salud, nos ayuda a hidratarnos porque es casi pura agua y tiene vitaminas que nos ponen la piel bien bonita. Preste atención a una cosa, ¿usted es de los que le deja las semillas al pepino o se las retira para que no le repita? Cuénteme ahí abajo en los comentarios que yo quiero saber sus trucos de cocina. Vea, aproveche este pedacito del video donde estamos cogiendo ritmo y dele clic a suscribirse, no pase de largo, hágalo aquí mismo que la inspiración está alta. Con ese clic nos apoya un montón y se asegura de no perderse ni una sola receta nueva. Hágale, que por acá siempre hay algo rico que aprender o preparar. Paso ahora a 125 gramos de queso campesino, aunque si usted tiene cuajada o queso panela a la mano, también le queda de ataque. Este es de mis preferidos porque es ese quesito bien criollo con sabor a nuestro campo. Procedo a cortarlo en cubos medianos que se sientan en cada bocado. El queso le da esa cremosidad y ese toque de proteína que hace que la ensalada sea mucho más completa. Ahora voy con lo que más me gusta, el aguacate. Para esta receta uso un aguacate mediano que está en su punto, ni muy verde ni muy maduro. Lo abro a la mitad con mucho cuidado, retiro la semilla y la cáscara y lo corto en cubos medianos. A mí me encanta el aguacate en todo, ¿cierto? Pero dígame usted, ¿en su casa el aguacate se come con sal o son de los que le ponen azúcar? Vea pues que eso es un debate muy bueno, déjeme su respuesta por ahí en los comentarios. No se quede con las ganas, déjeme un comentario, cuénteme qué receta le gustaría ver o qué tal le parece esta preparación. Su participación es clave para el crecimiento del canal. Inmediatamente paso a uno de mis favoritos de toda la vida, el cilantro fresco. Ocupo un cuarto de manojo que ya tengo bien lavado y desinfectado de manera natural. Lo corto muy finamente con un cuchillo bien afilado. Ponga cuidado que aquí es donde ocurre la magia y donde todos los sabores se van a dar un abrazo para dejarlo encantado. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera bien elegante agrego el pepino, el aguacate, el queso y ese cilantro fresco que acabamos de picar. Mire esos colores, eso ya provoca comérselo así solito. Ahí mismo, directamente en la ensalada, voy a preparar el aderezo para que todo se impregne de una vez. Incorporo el jugo de un limón bien jugoso, de esos que cuando uno los parte sueltan todo ese aroma cítrico. Luego agrego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que es una grasa bendita y le da un brillo espectacular a los vegetales. Terminamos con una pizca de sal, solo lo necesario para resaltar los sabores. Con una cuchara mezclo suavemente, con mucha calma, asegurándome de que el sabor del limón, el aceite y la sal sirvo de una vez para que los vegetales no pierdan su textura y a disfrutar de esta delicia. Esta preparación es perfecta para acompañar un buen arroz con pollo, una carne asada al barril o incluso un pescadito frito. Mejor dicho, esto pega con todo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. De verdad que para mí es un gusto compartirles estas recetas que hacemos con tanto cariño en Qué Rico Recetas. Si le gustó el video, regáleme un buen me gusta, compártalo con sus amigos o en los grupos de la familia y déjeme un comentario contándome qué otro ingrediente le pondría usted para darle su toque personal. ¿Le pondría de pronto un poquito de cebolla roja o tal vez unos maíces tiernos? Los leo a todos. Un abrazo muy grande desde Pereira y chao pues.